Como cada 15 días compartimos con Carmen Pellicer, presidenta de la Fundación Trilema, unos minutos en la aventura del saber para hablar de cosas prácticas en relación con la educación. Hoy vamos a hablar quizá de la cosa más práctica que hay en la educación, que es aprender a emprender. Y es práctica porque no solemos ser muy emprendedores, ¿no? Bueno, yo creo que es importante ser emprendedor. Yo siempre les digo a los profes que piensen en lo contrario, cómo es un niño, un alumno que no es nada emprendedor, ¿no? Entonces la idea que viene enseguida a la cabeza es un niño pasivo, apático, que se deja manejar, que no tiene iniciativa, ¿no? Y que va un poco con la rutina. Entonces eso no lo queremos. El emprendimiento es una actitud vital, no es solamente una capacitación para el trabajo profesional, ¿no? Es esa idea de la persona proactiva, ¿no? Protagonista de sus propias decisiones. ¿Y un emprendedor y un empresario en qué se diferencian? ¿O preparar a un niño para que sea emprendedor y preparar a un niño para que sea empresario son cosas diferentes? Son distintas, ¿no? La escuela tiene como función preparar a la persona para la vida y luego la educación no obligatoria prepararle para una profesión. En muchos aspectos esto va ligado, pero el emprendimiento, el emprender es una actitud vital. Uno emprende su proyecto de ocio, su pareja, uno toma una actitud ante la vida. El empresario o la vocación profesional pues lleva a abrir un abanico diferente de posibilidades a la hora de elegir tu trabajo, ¿no? Lo que pasa es que para vivir la profesión de una determinada manera uno ha tenido que aprender, ¿no? A desarrollar ese talento emprendedor. ¿Se puede aprender realmente o va con el carácter? Yo no sé. Yo creo que se puede entrenar, como el carácter. El carácter Claro. se aprende, ¿no? Hay el carácter emprendedor, yo creo que tiene 4 grandes características, ¿no? Una persona emprendedora, un joven emprendedor, es alguien que tiene un grado importante de autonomía, ¿no? De responsabilidad y autonomía a la hora de plantearse sus decisiones. Luego, hoy un emprendedor es alguien que sabe trabajar en equipo y dentro del trabajo en equipo es capaz de liderar, ¿no? Puede ser líder, protagonista, tomar decisiones, arrastrar, conmover, convencer, tener habilidades de comunicación. El tercer rasgo importante hoy también para una persona emprendedora es una persona creativa, quizá porque el mundo cambia muy deprisa, ¿no? Entonces necesitamos a alguien que sepa asumir riesgos, que sepa innovar, que sea capaz de distinguir posibilidades, ¿no? De atreverse. Y luego hay una parte, la cuarta pata del emprendimiento, que es una cierta eficacia, ¿no? Una persona puede ser emprendedora de sillón, ¿no? De estos que imaginan y luego un poco. y luego no lo convierte en realidad, Claro, ¿no? entonces uno tiene que ser eficaz, saber gestionar los recursos, tanto económicos como humanos, saber gestionar los proyectos, saber empezar y terminar, saber planificar, ¿no? Y toda esa parte de gestión de habilidades, entre comillas, un poco más empresariales, esas también son parte de la competencia emprendedora. Hace un momento, cuando empezamos la conversación, me decía, yo ya escribí en el año 2002, que no había crisis ni nada, un libro sobre, digamos, el imaginario colectivo en España, que no tiene mucho que ver con esto de ser emprendedor, ¿no? El concepto de competencia emprendedora aparece en Europa a finales de los 90, ¿no? Entonces se hace un estudio en el año 2000 muy interesante en el cual se pregunta a los alumnos que han terminado el equivalente a nuestro selectivo qué quieren ser de mayores. En Europa el 54% de los jóvenes en el año 2002 contestan que quieren ser funcionarios. Poco más de la mitad. Poco más de la mitad. En España, en aquel momento, es un 74%. Entonces hay una preocupación grande, ¿no? En Europa, un poco en las instituciones educativas, del peligro de la fuerte estatalización de las economías europeas, que luego se ha demostrado con razón en la crisis que hemos vivido, ¿no? Entonces esa especie de que el trabajo ideal de tu vida es que esté a la de tu casa, que tengas un horario fijo, es decir, esa idea acomodada, ¿no? Del trabajo como concepto de supervivencia y no de creación de bien social, ¿no? Esa es la clave. Entonces ahí comienza a configurarse pues la necesidad de que en las escuelas se entrene ese talento, ese carácter emprendedor, desvinculado, o sea, aparte de lo que es la educación económica, la asignatura de economía o la educación financiera, que también es una necesidad, aprender a manejar el dinero. Absolutamente son cosas necesarias. Diferentes, ¿no? Yo cuento una historia que es divertida. A finales del siglo XIX, en Inglaterra, con la crisis un poco también, ya había crisis entonces en mercados, ¿no? Deciden enviar 2 expediciones, las fábricas de calzado, a África, ¿vale? A Bata.
Y pasan las semanas y no llega, para ver si era posible, ¿no?, abrir mercados africanos. Y al cabo de pocas semanas llega el primer telegrama de la primera expedición diciendo: estudio terminado, stop, situación desesperada, stop, aquí nadie usa zapatos. Al cabo de 2 días llega el segundo telegrama, esto es histórico: la siguiente expedición, estudio terminado, oportunidad única, aquí nadie gasta zapatos, ¿no? Es decir, uno a veces no controla. También las depende del tipo de zapatos, ¿no? Si son sandalias o son botas de montar. No te vayas de la moraleja, que es importante. Está bien, ¿no? sí. Uno no controla muchas veces las circunstancias en las que vive. El talento emprendedor es la capacidad de afrontar esas circunstancias como una oportunidad de crecimiento y no solamente como un riesgo de fracaso. Y eso es un matiz, un componente muy importante. Pero ¿y no puede haber debajo de esa percepción, en fin, unas leyes que no ayudan a equivocarse, es decir, a poderte equivocar sin que eso sea el final de tu vida? Bueno, es verdad que hay una parte de legislación, cuando ya hablamos del emprendimiento como actitud a la hora de perfilar o de dibujar, ¿no?, tu vida profesional. Es cierto que hay culturas, hay sociedades, hay estados, políticas que ayudan a que el emprendimiento desemboque en tener tu propio proyecto empresarial, a ser autónomo, a iniciar aventuras laborales por cuenta propia, ¿no? Hay culturas mucho más como la nuestra, yo creo que más que han empujado siempre al trabajo dependiente, y hay otras culturas, pues quizá el prototipo es la americana, ¿no? Que sale, pues eso, cuando uno piensa en grandes emprendedores, enseguida se te parece Steve Jobs, ¿no? Esta Claro. gente que fracasó en la escuela, suspendía la física y luego ha sido genial. En fin, es cierto que hay culturas que han promocionado más determinado prototipo de emprendedor que otras, ¿no? Y bueno, quizá las culturas latinas, bueno, es que se vive también fuera del trabajo, que a veces es difícil, ¿no?, convertir el trabajo en tu vida, ¿no? Pero está cambiando Pero eso está eso. cambiando, sí. Yo creo que está cambiando, se fomenta mucho, y luego yo creo que la crisis económica, una crisis fuerte siempre, al final, es un punto, es un acicate a estimular el que salgan los proyectos independientes, ¿no? Y también es cierto que las políticas de los últimos 5 años promocionan mucho, sobre todo entre la juventud, el que se inicien y se consoliden. ¿Y eso hay muchas cómo ayudas. se implementa eso en el colegio? Bien, pues un poco las características que he descrito antes, ¿no?, para que un alumno sea capaz de tener iniciativas, de ser creativo, de ser innovador. La escuela tiene que cambiar, de lo que hablamos siempre, en el enfoque que Claro, da, que el profesor no puede ser el primero No. que La metodología por excelencia es el trabajo por proyectos, ¿no? Un proyecto, en el fondo, es lo que requiere un emprendedor. Un proyecto es un sueño que tienes que convertir en un itinerario, ¿no? Yo tengo el proyecto, pues por ejemplo, de hacer un huerto escolar, que es un proyecto que tutorizamos en muchas escuelas, ¿no? Eso hace pues que haya que hacer equipos, irse a ver otros huertos, comprar las semillas, genera autonomía, genera toma de decisiones, genera muchas oportunidades para que los alumnos interaccionen en equipo, salga el que es líder, les enseñes, les entrenes en cada una de estas habilidades. Entonces, las ocasiones de aprendizaje rico, muy vinculado a la realidad, ¿no? Nosotros tutorizamos muchos proyectos de emprendimiento en colaboración con la Fundación Princesa de Girona, más de 300 proyectos de emprendimiento en todo tipo de escuelas. Y una de las características que todos tienen en común, tienen varias, pero una muy importante es que entrenar la competencia emprendedora supone que el alumno aborde situaciones reales, que lo que hago sirva realmente para mejorar algo, ¿no? En una de mis escuelas ahora han hecho un plan de cómo adaptar toda la escuela a los niños que tienen dificultades de movilidad y cómo tenemos que cambiar los escalones, cambiar la disposición de las aulas, quitar los obstáculos, es decir, ellos van creando cosas que luego ocurren, alumnos, ¿no? exacto, y que luego sirven para algo, ¿no? Ese es uno de los. Y luego hay un componente importante en la educación del emprendimiento en la escuela. Yo creo que tiene que ser emprendimiento social, emprendimiento ético, es decir, el niño durante su escolarización tiene que descubrir que su actividad, lo que hace, puede mejorar la vida de los demás. Y eso hay que aprenderlo en la escuela. Y que el sentido profundo del trabajo es crear bien social, no solamente subsistir. Y esa vinculación, ¿no?, entre mi actividad y la finalidad ética, eso se enseña en la escuela. ¿Y hay ahora mismo algún otro proyecto a la vista en la Fundación que tengáis pensado para este mismo asunto, para ayudar a emprender? Nosotros tenemos programas de formación bastante potentes, también en colaboración con la Fundación Princesa de Girona. Son programas que forman a los profesores en las metodologías activas
que desarrollan el emprendimiento, y luego a la vez yo creo que el elemento quizá más novedoso, ¿no?, de estos programas es que visitamos el centro, ayudamos a los profesores a poner en marcha los proyectos, tutorizamos y evaluamos sobre todo el impacto que todo este tipo de actividades tiene sobre el desarrollo del aprendizaje de los alumnos. Y después culminan en un congreso que estamos preparando anualmente, un encuentro que tenemos en Girona. ¿Para cuándo es el próximo? Este año será el 2 de julio. Todo el día, donde profesores de más de 150 escuelas de toda España van a presentar todas las experiencias que se han ido haciendo, desde centros de infantil hasta de formación profesional, centros públicos, concertados, rurales, urbanos, grandes, pequeños. ¿Y por qué no hacéis audiovisuales y que se puedan poner en el programa, que podamos ver esos proyectos? Hacemos, te tomo la palabra y el próximo programa te traigo algunos. Sí, vale. Hacemos porque además ahora, junto con la competencia emprendedora, en la última reforma del modelo competencial español, se ha introducido la competencia audiovisual, que está pasando muy desapercibida, pero ya se incluye en la ley la necesidad de que los alumnos aprendan a manejar todos los lenguajes hoy día audiovisuales. Con un teléfono puedes grabar, puedes... Los mejores proyectos de emprendimiento que estamos tutorizando unen ambas cosas. Hemos montado un campus de emprendimiento donde los alumnos durante 3 días tenían que crear una productora y producir un vídeo sobre qué significa emprender. Y ha sido una experiencia preciosa, la hemos hecho en Cantabria con grupos de alumnos de distintas escuelas. ¿Y tenéis vídeo? Tenemos los que han producido los niños. No sé si la calidad es como para televisión española, pero sí que es cierto que es muy motivadora porque los niños vibran con cualquier cosa que tenga que ver con la producción audiovisual y además les permite, ¿no?, crear producto real, cooperar en equipo, desarrollar talentos diferentes, pues uno es el guionista, la otra es la protagonista, el otro quiere dirigir, en fin, van saliendo, ¿no?, toda la personalidad de cada uno de ellos. Muy bien, pues a ver si podemos tener ocasión de echar un vistazo a los audiovisuales y dentro de, a lo mejor de un mes o así, hacemos otra entrevista y vamos comentando lo que han hecho, ¿vale? Muy bien. Muchas gracias, como siempre, Gracias, Carmen, ha sido un verdadero placer estar aquí contigo.